Bueno, muy bien. En esta parte vamos a entrar en un tema que es clave y está asociado a las reacciones inadecuadas que puede tener un cuerpo, un cuerpo rígido. Me escondo este panel. Bien, vamos a asumir que tenemos este puente que está y el puente está apoyado en sus extremos a la izquierda y a la derecha. Y asumamos que ese puente se realiza con este cajoncito y sobre el cual actúan cargas horizontales, laterales, cargas verticales y también un momento, ¿sí? Momento puntual. Para dos casos diferentes, en el caso uno, el puente se apoya sobre un apoyo de segundo orden en el extremo izquierdo y un apoyo de primer orden en el extremo derecho. Y en el otro caso se usan dos apoyos de segundo orden. Si nosotros pensamos en el grado de determinación estática únicamente, pues este tendrá, eh, y si asumimos que todas las fuerzas se conocen, entonces aquí vamos a tener dos incógnitas y una serían tres incógnitas, lo que da un grado de determinación estático de cero. Recuerden que es número de incógnitas y número de ecuaciones. En el otro caso tenemos, aquí vamos a tener dos incógnitas y acá también. Entonces tenemos cuatro incógnitas, solamente disponemos de tres ecuaciones. Este es un caso general de cargas. Entonces tenemos un grado de determinación estático de uno, ¿cierto? Eh, Pero la pregunta es si a pesar de que la estructura sea isostática o hiperestática, va a estar completamente restringida. Para eso, debemos analizar un poquito más lo que los apoyos y esas reacciones son capaces de evitar, los movimientos que son capaces de evitar, pensando ya en el cuerpo rígido. Entonces aquí he dibujado unas direcciones de reacciones y unos sentidos. Recuerden que a priori yo no conozco esas, en la mayoría de los casos no se conocen las direcciones ni las magnitudes de esas reacciones. Esas son nuestras incógnitas. Y voy a empezar a asumir qué pasa cuando aplico cargas de un solo tipo. Por ejemplo, cuando aplico cargas laterales, como estas cargas Q, pues tenemos esta reacción que evitaría esa traslación. Cuando aplico cargas verticales, tenemos estas dos reacciones que evitan esa traslación vertical. Y cuando se genera un momento, ya sea porque hay un momento par aplicado o porque hay un par de fuerzas, pues estas dos reacciones se pueden convertir en un par de fuerzas, una hacia arriba y otra hacia abajo, y eso hace que se evite la rotación en un sentido positivo o negativo. Como todos esos tres posibles movimientos de cuerpo rígido están restringidos, y los apoyos son capaces de acomodarse con tracciones hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces hablamos de una estructura que es completamente restringida, con grado de determinación estático igual a cero, y en este caso es una estructura isostática porque contamos con tres ecuaciones linealmente independientes disponibles para la solución del problema. Este caso acá, pues es como el anterior, todos los movimientos van a estar restringidos. Sin embargo, aquí hay algo diferente y es que aparece una reacción adicional. Esa reacción adicional nos hace que el grado de determinación estático sea uno y se convierte en una estructura hiperestática. Ahora miremos otros casos particulares y vamos a introducir acá unos elementos que dependiendo del texto que ustedes estén revisando se conocen como cuerpos de dos fuerzas o eslabones, o yo los llamo acá tensor y puntal. Los tensores son elementos que trabajan con fuerzas uniaxiales que van a estar sometidos a tensión, por ejemplo, cables, y los puntales también son elementos que están sometidos a fuerzas a lo largo de su eje. Por ejemplo, este puntal, la diferencia entre el tensor y el puntal es que el tensor trabaja a tensión y el puntal a compresión. Pero básicamente son cuerpos de dos fuerzas y ya sabemos que los cuerpos de dos fuerzas simplemente trabajan con fuerzas que van alineadas a lo largo de la línea de acción de los dos puntos que unen los extremos, los extremos cargados de ese elemento. Entonces, aquí tenemos un caso un poquito más general, es un bloque 3D, imaginen que eso es una estructura, y se le aplican cargas generales. Aquí hay una fuerza que tiene las tres componentes, X, Y, Z, está el peso propio, y hay un momento también puntual que tiene todas las componentes. Recuerden que estos apoyitos que están aquí son eslabones, o son cuerpos de dos fuerzas, o son elementos puntal tensor. Pueden estar trabajando a tensión o a compresión solamente a lo largo de su línea de acción. Y entonces en este caso lo que tenemos son uno 2 3 y hay uno 4 que no se ve mucho, 5 y 6
son 6 reacciones, serían 6 incógnitas. Esto es un caso de carga general, ¿sí? Si imaginamos un poquito esas reacciones, pues esas reacciones no todas van a converger a un solo punto, ¿sí? Y en este caso particular, es un caso de carga general, tenemos 6 ecuaciones. Ese sería un caso de una estructura completamente restringida también, eh, isostática. ¿Por qué completamente restringida? Porque si yo aplico fuerzas verticales, las reacciones 3, 4 y 5 van a evitar ese movimiento. Si aplico fuerzas horizontales, la reacción 2 me va a evitar ese movimiento. Si aplico fuerza horizontal, pero ahora en este sentido, la reacción 1 y 6 me evita ese movimiento. Si, por ejemplo, aplico un momento que vaya en esta dirección, ¿cierto? Pues aunque no hay una fuerza reactiva de solita como un momento, pues aquí esta fuerza 6 y la fuerza uno que se generarán acá en esos apoyos, me va a generar un par de fuerzas, ¿cierto? Ellas se van a acomodar y van a generar un par de fuerzas, de caso en este sentido, de modo tal que se genera un momento reactivo con ese par de fuerzas que contrarrestaría este momento reactivo de acá, ¿sí? Entonces, está restringido. Si aplico un momento flector en este sentido, que iría acá, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes se activan? Se activará la reacción en 4, la reacción en 5, incluso la reacción en 3, y ellos, por ejemplo, estos dos se pueden activar y terminan generando un momento reactivo que contrarresta este momento de acá. Entonces, nuevamente está restringido. Y ahora si aplico un momento flector, por ejemplo, que vaya en esta dirección o en la dirección contraria, que sería esta rotación, el cuerpo trata de girar respecto a ese eje. Las que se pueden activar en este caso pueden ser la 3 y la 4, incluso la 5 con la 4, pero podemos hacerlo aquí con la 3 y la 4. Estas reacciones se activan y aquí se generará un par de fuerzas que contrarresta este sistema de aquí. Entonces, en ese caso, los 6 movimientos, las 3 traslaciones y las 3 rotaciones, están completamente restringidos por las reacciones y por eso decimos que es una estructura completamente restringida. En este caso de acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 apoyos, es decir, ya tenemos 7 reacciones. Solo contamos con 6 ecuaciones. En el caso general, es una estructura de grado de deformación estático 1 e hiperestática, pero también va a ser completamente restringida. Se puede hacer de nuevo todos los casos, los posibles movimientos, y encontramos que esta estructura de acá o este sistema va a ser completamente restringido. Sí. Bien, veamos otros casos. Borro aquí rápidamente. Otros casos que también nos pueden interesar y son los casos de estructuras impropiamente restringidas. Un cuerpo rígido 2D, ojo con esto, 2D, va a estar impropiamente restringido siempre que los apoyos, aunque proporcionen un número suficiente de reacciones, estén ubicados de tal forma que las reacciones que estos ejercen sobre el cuerpo rígido son concurrentes a un solo punto o son paralelas. Entonces, en este caso, nos toca analizar con cuidado porque aunque haya un número suficiente de reacciones, el número suficiente de reacciones para cuerpos 2D es 3, ¿cierto? Ese es el número. Ojo que no debemos confundir reacciones con número de apoyos. Yo puedo tener un solo apoyo con 3 reacciones o 2 apoyos con 3 reacciones. Pero aquí lo que nos están diciendo es un número suficiente de reacciones. El mínimo número de reacciones suficientes en 2D serían 3, ¿cierto? Pero a pesar de que usted tenga 3 reacciones, si esas reacciones son o todas paralelas o todas concurrentes a un punto, hablamos de una estructura impropiamente restringida. Y entonces en este caso vamos a revisarlo aquí. Si hago otra vez una notica, recuerden, haría el DSL, entonces que aparecería una reacción, otra reacción y otra reacción. Tengo el mínimo número suficiente de reacciones, que son 3, pero si ustedes notan, todas esas reacciones son paralelas, y aquí hay una fuerza lateral que hace que esto pierda su equilibrio. Entonces, en este caso, esa estructura automáticamente es inestable y además es impropiamente restringida. En este caso de acá, tenemos una reacción aquí, es un apoyo de segundo orden, otra de segundo orden
otra de segundo orden, y aquí tenemos dos reacciones, y si ustedes notan, todas las reacciones, todas las reacciones convergen a este punto, ¿cierto? ¿Cuántas reacciones tenemos? Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y usted podría decir, eso es cinco reacciones, eso es hiperestático, eso está completamente restringido. Pues no, porque cuando usted escriba la sumatoria de momentos respecto a ese puntico que está acá, ¿cierto? Y hay una carga externa que no esté pasando por ese punto, pues aquí sería W por la distancia, W por una distancia, sería la distancia de aquí hasta acá. Eso hace un momento en este sentido. Y ahora ninguna de esas reacciones es capaz de restringir eso, entonces eso nunca va a ser igual a cero. Y por lo tanto esa estructura giraría. Es otra estructura que, a pesar de que tiene cinco reacciones, y aparentemente es eso es hiperestático, el problema es que todas convergen en un solo punto. Entonces, en ese caso también sería una estructura inestable siempre y cuando haya una carga, si esta, que no pase por ese punto. Si esta carga estuviera pasando por ese punto, pues no hace momento. Recuerden eso, eso es estructura impropiamente restringida o también se llama inestabilidad geométrica. Dependiendo de las cargas actuantes, puede o no estar en equilibrio, sí, yo lo acabé de decir ahorita, si en lugar de tener esta carga acá, la colocamos acá, pues cuando usted haga sumatoria de momentos en este punto, se garantiza que es cero, ¿sí? Porque no hace momento en ese punto. Eh, entonces, en ese caso particular de ese ejemplo, pues puede que ella sea estable, a pesar de que sea impropiamente restringida. Veamos aquí en el caso de 3D cómo se analizaría la situación. Aquí vamos a tener una reacción. Voy a asumir reacciones en diferentes sentidos. Está hacia acá, está hacia arriba y listo. Y supongamos que tenemos esta carga. La carga F que está aplicada en este punto y el peso propio que estaría en el centroide de gravedad de ese volumen. ¿Cuántas reacciones tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, aparentemente usted diría que esto es una estructura isostática completamente restringida. No. Toca revisar si todas las reacciones convergen a un punto. Entonces, en este caso, la 6 y la 5 convergen a un punto. La 4 también converge a ese punto. Y la uno, la 2 y la 3 convergen a otro punto. Entonces, no todas están convergiendo a un punto. Pero ojo que en 3D se nos agrava un poquito la cosa, o se nos complica un poquitico, porque ellas pueden converger a un eje. En este caso, al eje L. Y recuerden que en 3D, una de las ecuaciones clave que tenemos es que la sumatoria respecto a cualquier eje tiene que ser igual a cero. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos, en este caso respecto al eje L, la fuerza F genera un momento. Voy a escribirlo acá, el momento respecto a F. El peso no genera momento, ¿sí? Porque está pasando por ese eje. Y estas reacciones, ninguna de estas reacciones genera momento. Entonces, de nuevo, en este caso, eso nunca va a ser igual a cero y por lo tanto tenemos un caso de una estructura impropiamente restringida. Aquí hay otro caso en donde pues, solamente actúa el peso. Esta de acá es impropiamente restringida y va a ser inestable. ¿Por qué? Porque esta fuerza F genera momento. Si aquí solamente aplicara el peso pasa por el eje, ya vimos que las reacciones no generan momento. Entonces se garantizaría en este ejemplo que la sumatoria de momentos respecto al eje es cero, porque todas las cargas y todas las reacciones no generan momento. Entonces, de nuevo, es impropiamente restringida. Tenemos el mínimo número suficiente de apoyos, que es 6 en cuerpos 3D, pero es impropiamente restringida. Pero en este caso, si solamente estuviese actuando esta carga, pues es un equilibrio que se llamaría inestable, ¿sí? Porque donde aplique otra carguita acá, chao, de una, eso pierde el equilibrio. Entonces tenemos ese caso para 3D, además de revisar que todas las reacciones o sean paralelas o convergen a un punto, nos debemos revisar que también converge a una línea. Entonces, yo creo que en ambos casos todo se puede resumir de la siguiente manera. Cuando tengamos una estructura, lo primero que vamos a revisar, sea más fácil,
luego de hacer el diagrama del cuerpo libre, es saber si está impropiamente restringido. Recuerda, todas paralelas o todas convergentes a un punto o a un eje en el caso de 3D. Si bajo las cargas actuantes, luego miramos si bajo las cargas actuantes eso presenta un caso de equilibrio inestable o está parcialmente restringido, ¿sí? Y vamos entonces luego a concluir si es impropiamente restringido o parcialmente restringido o completamente restringido, ¿sí? Para el caso de impropiamente restringido puede que el equilibrio sea inestable, es decir, que con una carguita que usted le aplique, automáticamente eso va a perder el equilibrio. Y por último, si es necesario, si le están preguntando, usted puede calcular el grado de determinación estática. Para esto nos toca tener en cuenta las cargas actuales que nos dé el problema, o vamos a asumir, si el problema no nos da cargas, asumimos cargas generales. Cargas generales son fuerzas en X, Y, Z, momentos en X, Y, Z. ¿Sí? Usted asume todas esas posibles cargas y posibles movimientos y termina con las ecuaciones linealmente independientes que usted dispone. Recuerden que no siempre son ni tres ecuaciones ni seis ecuaciones. Ahorita pasaré a mostrar unos ejemplos y con eso concluimos esta primera parte.